o sea, la parte de la representación de, la, de la zona tropical, pues subtropical y tropical, y como en el ascenso vamos de lo que es el ecotopo, ¿sí? Los ecotopos que se pueden encontrar, ¿no? Ustedes recuerden que el bioma tropical puede albergar distintas, yo ya siempre les he dicho, ¿no? Distintas comunidades, eh, comunidades de vegetación que están sobre la superficie del agua, en la superficie terrestre, y las que van cambiando en altura. Entonces, miren que el clímax de la vegetación se presenta en las zonas piedemontanas, en el piedemonte, o en las llanuras aluviales que pertenecen a la zona amazónica. Entonces, ¿por qué clímax? Porque son la vegetación que ha alcanzado un alto nivel de especialización. Y ese alto nivel de especialización, pues se debe específicamente a que a esta vegetación se mantiene ya con lo que ella produce. No necesita unos elementos alternos. Recuerden que les decía esa colcha que ella produce como en el suelo, alfombra de necromasa, ¿no? Entonces ella misma cubre sus raíces y hace que esa capa de menos de 10 20 centímetros, 10 centímetros, permanezca siempre con necromasa. ¿Para qué? Para que ella regule ese proceso en esta parte superior, pues regule ese proceso de intercambio de nutrientes, ¿no? Bueno, no quiere decir que acá en las zonas bajas no se produzca, sí se produce, pero recuerden que cuando vamos descendiendo hay mayor acumulación de sedimentos por el lavado que tienen esas zonas, ¿no? Entonces, hay más zonas de vega, más zonas inundables, y estos suelos que se presentan aquí hasta son encharcables, ¿no? Encharcables quiere decir que viven con agua constante. Entonces, ¿tendrán mayor disposición de nutrientes? Claro, sí, pero tienen también mayor concentración de los mismos por la misma sedimentación, ¿no? Si ustedes comienzan a observar, por ejemplo, un plano de la zona del Piedemonte Pacífico y se dan un paseo por Google Earth, pueden mirar que en el descenso, en la imagen Landsat que ellos presentan, en ese descenso hacia la zona de la costa, miran que la vegetación parece que hiciera una diferenciación entre la más alta y la que va regulando ese tipo también de vegetación en altura. La vegetación más alta la encontramos en los bordes que son superiores a los 1200 metros de altura, mientras que a partir de los 400, de los 600 a los 1200, cuando comenzamos a descender, la vegetación cambia, ¿no? Entonces, tenemos selva pluvial y nosotros podemos encontrar la zona de palmas en descenso, ¿no? Ya comienza a haber intercalaciones de vegetación pluvial, tropical, pero también encontramos diferentes tipos de palmas que se encuentran ahí, no palmas introducidas como la palma eh, eh, de aceite, ¿no? Sino palma del Naidí o palma cocotera, otro tipo de palmas que son asociadas a la selva pluvial, pues al bioma de subtropical, tropical, ¿no? Entonces eso es lo que trataba de decir Daniel, o sea, creería que el clima forestal es la parte donde la vegetación pues ya no depende exclusivamente de lo que se produce en el suelo, sino de esa relación de sinérgica que existe en el bosque y que de alguna manera lo ha hecho especializado. Miren que cada una de estas plantas se convierte en un ecosistema, ¿no? Porque en ella, además de albergar la parte arbórea con fustes más altos y con mayor grosor y mayor dosel, pues dentro de ello va a existir ecosistemas de epífitas, de lianas, de musgos, de quiches que son especializados. O sea, ya ellos, miren que no son parásitos, sino son vegetación que vive dentro de otra vegetación. Sí, y eso a veces uno le causa extrañeza. Bueno, ellas no necesitan suelo para vivir, sino que viven, son plantas aéreas que viven en el tronco de una planta mayor. Entonces dice, bueno, es que estas ya alcanzaron pues también su plenitud arbórea y por ende significaría ese clima forestal. No depender de nadie, no dependen sino de ellas mismas, ¿no? Son evolucionadas. A eso
nos referimos, Daniel, ¿no es cierto? Sí, profe. Perfecto. Entonces, Me parece interesante lo que también decía, como que el clima que existe en el dosel se puede diferenciar también de la parte inferior y superior, y claro que que eso sí, influye también en la vegetación y en las especies. exactamente. O sea, lo que tú dices, ¿no? También está relacionado con el tipo de vegetación, ¿no? Una cosa es tener una temperatura, bueno, eso también lo explicamos, temperatura en la parte superior, y otra cosa es tener una temperatura en la parte media, y otra es en la inferior de la vegetación, ¿no? Temperatura. Entonces, nosotros podemos estar en pleno día a unos 40 grados en la superficie sin vegetación de temperatura, y aquí perfectamente podemos estar a 18 grados de temperatura. La vegetación, entonces, bueno, cuando dicen, y ustedes lo han escuchado allá, y dicen, no, es que las selvas pluviales son los pulmones del mundo, dicen, ¿no? Pues yo diría sí, son los pulmones del mundo, pero más bien actúan es como un regulador, o sea, como un radiador que filtra el calor y hace que el, la parte superior se convierta como el elemento que produzca reflectancia, ¿sí? Y devuelva esos rayos solares al espacio para que no se queden albergados dentro de la Tierra, ¿no? Entonces yo diría que de alguna manera se convierte en eso, en un radiador de ese calor solar, y le permite un proceso de aireación a través de la evapotranspiración. Entonces, claro, bueno, al interior del bosque tengo una temperatura suave, ¿no? Manejable, pero miren que siempre es húmeda, siempre tiene la mayor humedad, porque lo que hacen los árboles es estar extrayendo esa agua de exceso y colocándola en la parte de la atmósfera, ¿no? Enviándola para que complete el ciclo otra vez. Entonces, eso es algo importante de la vegetación, o sea, y uno dice, bueno, entonces, ¿por qué le pusieron eso, ¿no? De los pulmones del mundo? Lo que pasa es que la vegetación, como un medio de protección para evitar calor excesivo, lo que hace es evaporar la mayor cantidad de vapor de agua, y ese mismo elemento hace que siempre haya una interacción eh, de ese intercambio bioquímico que tienen los árboles, ¿no? Entonces, si bien es cierto, eso tiene una relación directa con el suelo, miren que climatológicamente nosotros lo determinamos como un elemento que puede favorecer las unidades climatológicas de las regiones, ¿no? O sea, una vez que nosotros quitemos esa colcha verde, pues estamos expuestos a recibir el embate del sol en su mayor expresión, y por ende podemos estar cambiando totalmente lo que es la parte de eh, las unidades climatológicas regionales y continentales, ¿no? Recuerden que la vegetación siempre se convierte en un regulador, y ese regulador, pues, de temperatura es el que nos ayuda a mantenernos, ¿no? Ahora bien, por ejemplo, se han hecho estudios que si nosotros sembramos más árboles de los que están establecidos, también podemos cambiar la temperatura al contrario, o sea, ahora que viene la era del ambiental, del manejo ambiental, y eso ya eso es un hecho que todos los países con sello verde deberán de integrarlo, porque ya no es funcional los hidrocarburos, sino la utilización de elementos o combustibles que sean biodegradables y que afecten en lo mínimo a lo que es las unidades climatológicas, donde dejen de determinar temperaturas excesivas y demás. Pues lo que se está haciendo es que puede llegar también a cambiar la temperatura y la humedad y las precipitaciones dentro de los lugares, ¿no? O sea, no es únicamente el hecho de decir, no, vamos a cambiar. No, también toca mirar lo que puede pasar en contra de ellos. Pero lo que sí está claro en este caso es que la vegetación es un buen termorregulador terrestre, ¿no? Esa es la palabrita, termorregulador. O sea, porque ellos nos permiten regular la temperatura en los ambientes y en las áreas, pues, que corresponden a las zonas continentales y regionales. Y eso lo sentimos nosotros, pues el hecho de que haya agua en la zona andina,
pues también es un factor importante ese aprovisionamiento que están generando la evaporación que producen las zonas boscosas, ¿no? Que por medio del transporte, del movimiento, de esos movimientos de aires, masas de aire sur-norte, pues es lo que nosotros percibimos como lluvia transversal y nieblina, ¿no? O sea, en los polos expuestos, pues yo quiero, en las áreas expuestas, ¿sí? O sea, cuando hicimos barlovento, pues sí, barlovento, ¿no? Las áreas expuestas. Y esa agua es la que llega de pronto a trasladar las zonas cordilleranas y se depositan en forma de lluvia, que son tan necesarias aquí. O sea, mucha de ella tiene relación con las masas de aire, pero también el aporte, ¿no? El aporte que ello hace, ¿no? Una cosa es la evaporación que el Sol produce sobre las masas oceánicas, pero otra cosa es ese, porque la mayor parte se queda en la parte de Piedemonte, miren, ¿no? La parte de Piedemonte. Cuando yo digo eso, pues la producción de agua, pues a veces se deposita, no llega a trasladarse, ¿no? Pero sí la que se produce en este sector, por ejemplo. Y esa es la que asciende hasta las zonas cordilleranas, ¿no? Esta se deposita en estos sectores, ¿sí? Incluido el sector de selva pluvial, pero ese exceso vuelve y se capta y por movimiento nuevamente llega y asciende, ¿no? O sea, ese efecto que ustedes en los valles le dicen efecto chimenea, pues para nosotros el efecto de movimiento de masas de aire es el que va a traspasar las zonas cordilleranas, ¿no? Y asimismo en el Amazonas, pues se distribuyen a lo largo del recorrido del llano o de la zona llana, ¿no? Y se van depositando tramo a tramo hasta alcanzar la altura cordillerana. ¿Entendido? Por eso es regulador lo que dice Daniel. ¿Cierto, Danielito? Bueno, Sí, profe. bueno, entonces tengamos en cuenta esas particularidades, pues para que ustedes las tomen en cuenta. Bueno, entonces pasamos a lo que es esa interpretación que a veces nosotros tenemos que tener presente cuando hacemos este análisis, ¿no? Eh, bueno, partiendo de ello, hablamos de unos elementos y creo que a partir de aquí es bueno incorporar ese proceso de eh, derivar por qué la selva pluvial es importante. Pero miren que cuando nosotros hablamos de los bosques tropicales, pues los servicios no únicamente son la diversidad o la biodiversidad, ¿no? Miren que hay servicios de suministro, servicios de regulación, servicios culturales. Se produce alimento, se producen elementos que son fundamentales, ¿no? Dentro de la vida del ser humano, ¿sí? Eh, y que indirecta o directamente los utiliza o los utilizamos, ¿no? Eh, y ahí es cuando nosotros comenzamos a mirar a la vegetación de otra manera, ¿no? Eh, es bien sabido de que la selva pluvial tropical pues está ubicada en unas áreas que a veces son inaccesibles, ¿no? Y se puede decir que son inaccesibles, pero eh, recuerden que muchas de ellas pertenecen también a esos grupos indígenas que de alguna manera han permanecido en ella y han sido parte funcional de esos lugares eh, y no le han imprimido alteraciones drásticas, más bien han permitido unas relaciones básicas de esos elementos que ellos establecen, ¿no? Y ahí es importante recordar eso en un librito del, a ver, espérenme un ratito, ustedes pueden conseguir, que se llama El manejo indígena de la selva pluvial tropical, ¿sí? Que les puede ayudar mucho eh, para que tengan en cuenta que, eh, si bien es cierto, nosotros estamos aislados de la selva, hay grupos indígenas que eh, dependen de ello, ¿no? Eh, bueno, hay varios libros, ¿no? Pero ese, pues, es uno de los, el manejo indígena de la selva pluvial tropical, y que lo pueden encontrar, pues, en la bibliografía o
elementos de la bibliografía que se les da, pero también está La Floresta Amazónica, que es un libro brasilero, que se llama Equilibrio entre utilización y conservación, ciencia y cultura. Ese es un libro bueno donde aparecen las comunidades indígenas y las comunidades de río, las comunidades que dependen de la pesca, pero de los ríos en la zona pluvial tropical. Miren, o sea, eh, muchas de las comunidades que están eh, cercanas a estos lugares, pues dependen de lo que produce la selva. Si desaparece la selva, desaparecen los peces. Si desaparece la selva, desaparecen los animales. Si desaparece la selva, desaparecen los frutos. Y de eso dependen las comunidades indígenas y las comunidades campesinas. Eh, no es el hecho de, por ejemplo, de solo extraer y talar los árboles de mayor tamaño, de mayor diámetro y dejar una devastación, ¿no? Porque ahí estaríamos acabando con ese recurso que mantiene a las poblaciones, ¿no? Lo que no piensan las multinacionales, o sea, el saber, o sea, que les importa un pito, pues el saber ancestral, el saber de la comunidad, y con ello pues también entrar como en esa dialéctica, ¿no? De lo que es interpretar a la vegetación en presencia de la población, pero además interpretar a la vegetación como un elemento vivo y fundamental para el bienestar del ser humano. Entonces, tiene como ese consecuente. Entonces, suministro, regulación cultural. Ahí estoy diciendo que es esencial. O sea, ¿y quién no me va a poder decir que si nosotros alteramos pues la calidad de ese ambiente, pues vamos a dejar de regular ciertos elementos que son promisorios para las comunidades urbanas, rurales, campesinas, indígenas y demás? Entonces está el agua, la lluvia, eh, la estabilidad del suelo, ¿sí? Y la estabilidad global, pues climática global. Eh, la regulación, hasta la regulación de los mismos, de esas mismas áreas que corresponden a zonas llanas. Ustedes se imaginan una zona, en la zona amazónica, despoblada de vegetación, eh, pues perfectamente aparecerían los famosos ciclones. Es una suposición, ¿no? Los famosos ciclones que pueden ser del Caribe o pueden ser los famosos tornados terrestres y demás, ¿no? Yo me imagino sin vegetación. La vegetación también ayuda a la calma del movimiento del viento, regula, la frena, ¿no? Eh, y hace que merme su velocidad y más bien comience a generar un proceso de tracción a llevar ese movimiento de masas cargadas de humedad. En cambio, si no hay nada, pues no hay ni carga de humedad, sino lo que existe es un movimiento de masas de aire directos, ¿no? O sea, me imagino, pues, qué pasaría, bueno, ya está pasando, ¿no? Los incendios prolongados en Brasil, porque se extienden llanuras y llanuras, las cuales están desprotegidas de ese bosque inicial, ¿no? Entonces se vuelve como algo crítico para la población, se vuelve más vulnerable. Bueno, bueno, pasando a ello, entonces hay que tener en cuenta que los servicios ecosistémicos son fundamentales, ¿no? Eh, pero esto fue determinado pues a partir de esta interacción, ¿no? O sea, y ahí hay que entender, por ejemplo, cómo a través de diversos estudios, pues nosotros podemos entender que la variación de temperatura, el promedio de temperatura anual o multianual, el promedio de precipitación, pues nos ayudan a determinar el tipo de bioma que se presenta en ese lugar. Mm, nosotros pues estamos en esta clasificación, ¿no? Temperaturas que están entre los 20 y 30 grados, ¿sí? Con precipitaciones superiores a los 400 centímetros anuales. O sea, 4.000 milímetros anuales y hasta 8.000 milímetros anuales, pues es bastante agua, ¿no? Ustedes, miren, y por eso dicen que ricos ustedes que son en su país, porque tienen agua dulce, ¿no? Ellos miran eso, ¿no? Pero miren en deficiencia hacia el resto del país, podemos decir que estamos en déficit. O sea, o sea lo que debe producir lo que nosotros consumimos, ¿sí? Anualmente,
la selva pluvial lo produce casi mensualmente. Imagínense eso, o sea, es una relación a veces hasta astronómica, digo, porque el agua producida en la selva pluvial es mucha, es bastante, de 4.000 milímetros anuales hasta 7.000 en la zona amazónica, en la zona pacífica, es bastante agua, ¿no? Es bastante agua, o sea, y miren que en ciertas partes de nuestro país hay deficiencia y sequedad, ¿no? Pero miren que, o sea, el hecho de estar ahí también significa que pues no hay una variación todavía trascendental a determinar que se haya dejado de producir esa precipitación bajo ese promedio de temperatura, ¿no? Todavía no digamos que hay estabilidad en nuestras zonas tropicales correspondientes a Colombia, pero sí ya se muestra como un indicativo, ¿no? Que nos permite determinar esos procesos, ¿no? Si la variación de precipitación anual pues tiene su descenso, pues se debe a que estamos haciendo un cambio enorme dentro de ese proceso. Bueno, la, la clasificación Whittaker nos ayuda a entender dos cosas. Primero, la ubicación, ¿sí? Por medio de dos elementos climatológicos, el promedio de temperatura y el promedio de precipitación anuales, ¿no? Sobre la base de ello, pues nosotros podemos encontrar una zonificación que nos ayuda a entender, pues que para la zona ecuatorial tenemos un clima estricto y que nos ayuda a determinar que en ella, pues se van a presentar una serie de elementos asociados a esa característica, ¿no? Entonces, zonas de clima ecuatorial y tropical con temperatura media entre 20 y 30 grados centígrados, con precipitaciones mayores a 400 centímetros anuales, y esto ayuda a entender que estamos dentro de la zona ecuatorial y subtropical, ¿no? Tropical y subtropical, que nos permite entender ello, ¿no? Las demás zonas, pues son las zonas que corresponden a, a los trópicos externos, Cáncer, Capricornio, y las zonas polares, ¿no? Entonces, que cambia totalmente pues el proceso de mirar que existirán otra serie de biomas dentro de esos lugares, ¿no? Biomas que son homogéneos, diferentes a los tropicales, que pueden llegar a ser tan heterogéneos como cada unidad espacial terrestre lo permita, ¿no? O sea, y yo les explicaba a ello. O sea, en cada uno de esos elementos, pues nos ayuda a entender que se va a presentar una serie del ecosistema con diferentes comunidades, ¿no? Especiación, comunidad de especiación y diversidad, ¿no? Por ende, especialización. Bueno, entonces, teniendo en cuenta eso, pues hay que tener presente que lo de Whittaker es importante porque se presentan varias características. Primero, que se diferencian, ¿no? Por la condición donde se presenta y por el recurso que ellos mantienen, ¿no? Entonces, condiciones están asociadas principalmente a esas características biofísicas, eh, químicas del ambiente que determinan dónde puede vivir un individuo, sobrevivir, crear o reproducirse. Las condiciones, por ejemplo, que genera el espacio o el área geográfica de selva pluvial, pues están estrictamente marcadas, ¿no? Un clima tropical, subtropical, en condiciones de temperatura alta, en condiciones de humedad alta, eh, y la radiación solar, pues casi constante todo el año, ¿no? Porque estamos en la zona ecuatorial. La diversidad de recursos, entonces, por ende, pues se van a presentar recursos vegetales, recursos animales, recursos hasta minerales, ¿no? En el mismo suelo, porque eso ayuda a que dentro de esas condiciones, pues se formen esos ambientes especiales. Si no tuviéramos esas condiciones, pues la selva pluvial tropical no existiese. Por ende, esas condiciones hacen que esos recursos pues permitan que esas especies o esos organismos sobrevivan, puedan crecer y reproducirse dentro de esos lugares, ¿no? O sea, y eso es también una apreciación que a veces no la tenemos presente.
O sea, si la variación de temperatura, la variación de humedad y la variación de precipitación siguen alterándose dentro de los biomas pluviales, podemos llegar a afectar la calidad del bioma. ¿Mm? ¿Sí? O sea, el bioma tropical puede llegar a desaparecer y esa es una condición que no se tiene presente. Bueno, teniendo en cuenta ello, pues la condición y el recurso, pues hay que tener presente que hay una interrelación eh, de esos organismos que existen en ese lugar con su medio, ¿no? Esos organismos que van a determinar en especial que una función específica, ¿no? Y aquí es importante tener presente, pues, que esos individuos, ¿sí? Estos individuos, llámense vegetación de selva pluvial, ¿sí? Pues ellos van a producir alimento, pero van a necesitar alimento, ¿no? Entonces, los individuos que existen en ello, pues van a determinar ese elemento esencial, ¿no? ¿En presencia de qué? En presencia de unas características climatológicas específicas, humedad, luz, temperatura, ¿sí? Si no existe temperatura, pues no hay eh, un elemento que active las condiciones de ese individuo. Por ende, no producirá recursos o recurso esencial para su subsistencia. La temperatura, ¿sí? Así como la luz, la humedad, permiten que esos individuos dentro de ese lugar se puedan mantener. La temperatura hace que se presente, eh, eso se podría llamar procesos de densidad y baja densidad dentro de la vegetación. Ustedes tengan en cuenta que para que haya movimiento de savia dentro de un árbol, necesita también variación de temperatura, ¿no? Entonces el árbol se convierte como en una manguera, ¿no? Que transporta agua, ¿sí? Y transporta humedad, eh, distribuye, la cual la convierte en savia, ¿no? Y, y comienza ese intercambio, ¿no? O sea, tomar nutrientes, transportarlos, ¿sí? Se convierten en follaje, en hojas, para luego llevarlos nuevamente al suelo, ¿no? Y nuevamente que conviertan ese sitio. Si no hay temperatura, entonces ese proceso se ralentizaría, como sucede en las zonas frías. En la zona fría, pues si un árbol se encuentra en el suelo, puede estar meses, ¿no? Meses o años depositados en ese lugar, ¿sí? Y no habría transformación, ¿no? No habría transformación, ¿sí? Pero en la selva pluvial tropical, el proceso de asimilación, transformación, eh, el proceso de consumo, el proceso de de convertirse en detritos, pues es violento y rápido. Entonces, la condición me permite que estos elementos puedan ser funcionales, ¿no? Ahora bien, la temperatura no es el único elemento que es funcional, ¿no? Porque nosotros podemos tener temperatura, pero si no hay humedad, no hay agua, pues también los procesos no podrían realizarse, ¿no? La humedad permite al individuo, si en este caso la vegetación, pues estar en constantemente absorción de agua, ¿no? La humedad. El suelo siempre húmedo. Entonces, ¿para qué? Si hay humedad en el suelo, ¿sí? Y hay humedad en la atmósfera, ¿sí? Se puede captar esos elementos para que se conviertan en material disolvente, ¿no es cierto? El agua nos sirve para eso, para disolver. Como la vegetación no permite, no tiene muelas, pues quiero decir, si para poder devorar los alimentos, pues lo que hace el agua en presencia de esa temperatura es disolver. Y al disolver, pues se permite la reabsorción por medio de esos, digamos, orificios especializados de las raíces que permiten el movimiento del agua, ¿no? Y la luz, la radiación solar constante. La luz también es otro elemento fundamental.
O sea, si no existe luz, la temperatura es una cosa, pero la luz es otra, ¿no? La luz es la que permite la transformación, ¿sí? Sin la luz, esa bomba que estos árboles especializados tienen, que son las hojas, no permitirían el intercambio de elementos eh, químicos, entre ellos y hidrógeno, oxígeno y carbono, ¿no? O sea, captación de carbono. Entonces, captación de carbono, producción de vapor de agua, o sea, hidrógeno, oxígeno, eh, y asimilación del carbono para convertirlo en necromasa, fuste o tallo, ¿no? Miren qué emocionante es mirar esa parte y a veces nosotros pensamos que cuando decimos temperatura está todo, ¿no? Pero no. O sea, hay una interpretación. A veces decimos, ah, no, es que eso es de los biólogos, ¿no? Eso también nos ayuda a entender a nosotros el comportamiento de los ciclos biológicos que se cumplen dentro de un lugar, ¿no? Y podemos mirar, podemos hacer asociación de la senitud o de la juventud de la vegetación. O sea, una vegetación de selva pluvial que produzca necromasa en gran cantidad quiere decir que está en vigor y que está en un estado de clímax. ¿Sí? O sea, que ya ha alcanzado su plenitud y que ya ella se autorregula, ¿no? A diferencia de los alimentos. Miren que cuando nuestros campesinos siembran los cultivos, siempre tienen que echarle abonito, ¿no? Porque si no le echamos abono, nutrientes, la planta perece y no produce fruto. A ellos no toca echarles nitrógeno, ni fósforo, ni potasio, porque ellos producen su nitrógeno, su fósforo y su potasio para poder fructificar y poder producir. Entonces son seres especializados, o sea, nosotros, pues, ¿no? Nosotros que nos metan un kilo de urea, pues, sí, un kilo de fósforo, ¿no? O sea, ¿qué hacemos? Pues nos morimos, ¿no? Pero si al tipo de cultivo les echamos urea, fósforo, potasio, pues crecen, pero también debe de ser en cantidades propicias, ¿no? Porque si le vamos a echar en altas cantidades, ellos no son especializados, ellos dependen, ¿no? Entonces, si se le echan altas cantidades, ellos mueren. Pero miren que en la selva pluvial no. O sea, si ellos tienen a disposición, ellos toman lo que necesitan. No se lo van a tragar todo el alimento de un solo trago, ¿no? Entonces, producen su alimento, ¿sí? Y utilizan alimento, ¿sí? Y sirve para que otros individuos de otras especies estén dentro de ese lugar. Entonces, bueno, y miren que a partir de ello viene una cadena, ¿no? Una cadena que es biológica que ayuda a entender estos elementos que son fundamentales. Por ende, ese proceso de condición y de recurso, pues le servirá a otros individuos que no son propiamente vegetales, que son animales, que son insectos, que son bacterias, que son microorganismos que van a determinar, ¿sí? También el aporte a esos individuos mayores, ¿no? El hecho de que un animal, por ejemplo, las hormigas, con su transporte de hojarasca y la descomposición de la misma, produce ciertos elementos químicos que son fundamentales a vegetación del sotobosque. ¿No? Y el sotobosque ayuda a proteger los nutrientes del suelo y a evitar el lavado. ¿No? Ustedes ya, bueno, en esa primera lectura ya saben que los, 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 los árboles de la vegetación de pluvial se convierten en unas sombrillas, ¿no? Y esas sombrillas permiten que el embate de la agua pues no caiga directamente al suelo, sino que se direccione como un embudo hacia el fuste y el tronco del árbol para descender de una manera mermada su velocidad y desplazarse por el suelo, por la radícula y para captar también esa agua. ¿No? Bueno, ¿estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, siguiendo entonces con este proceso,
tenemos dentro de la selva pluvial los siguientes. ¿Mm? Tenemos a las poblaciones, ¿sí? A las comunidades, al ecosistema y que van a tener unas características. Poblaciones, entonces, población, ¿no? Población que puede formar una comunidad, ¿no? Y esa comunidad puede formar un ecosistema, porque el ecosistema, entonces, es la interacción de esos elementos que existen dentro del lugar, ¿no? Población, conjunto de individuos de la misma especie que viven en un tiempo y lugar. En la selva pluvial tropical existen varias poblaciones, ¿sí? Las cuales pues ayudan a entender que no es un espacio homogéneo, es un espacio heterogéneo. Va a haber variaciones de tipos de vegetación, ¿sí? Arbórea, ¿sí? La que consideramos, por ejemplo, de mayor altura, de mediana altura y en la zona del sotobosque y el suelo, ¿sí? Entonces vamos a tener diferentes poblaciones, ¿no? Población de robledales, población de quillotoctos, población de palmares, población, diferentes tipos de poblaciones, ¿no? Eh, en relación al tipo de vegetación. Mm, Y en esto, pues también hay que tener en cuenta que se puede asociar a las comunidades a los tipos de poblaciones faunísticas también, ¿no? El hecho, por ejemplo, que se sectorice desde el dosel, desde la capa emergente hasta el sotobosque, a la selva pluvial, cada una de esos estratos en altura va a convertirse en función para unas especies, ¿no? De animales, insectos y aves, ¿no? Vertebrados y aves. Entonces, cada una cumple una función y cada una pues va a determinar un elemento que va a identificar a ello, ¿no? O sea, con esto quiero decir pues que si bien es cierto, ustedes en el video que les he dejado, pues ustedes miren que esta explicación, ¿no? Esta explicación que les estoy dando, o sea, va a haber una variación, ¿no? Eh, la mayor parte de aves se ubican en la parte superior, casi emergente de las copas de los árboles, los primates en el dosel, ¿no? Mientras que los insectos y aves menores se ubican en la parte intermedia de los árboles, ¿no? En la parte del sotobosque. Los vertebrados están en el suelo. Y asimismo los microorganismos e insectos en el suelo y en el subsuelo. Comunidades, ¿no? O sea, una comunidad pues va a estar integrada por un conjunto de poblaciones. En los árboles de selva pluvial podemos encontrar una comunidad, porque podemos entrar ahí a ver una población de arañas, moscas, de aves, de diferentes tipos de primates. Y el árbol mismo, los árboles que se convierten como en el soporte. Entonces, en un árbol podemos encontrar una comunidad, ¿sí? O también horizontalmente, ¿no? Las poblaciones de árboles también se pueden distribuir, ¿no? Miren que las poblaciones de árboles se especializan a lo largo, pero la diferenciación de ellos es que no invaden su propio terreno, ¿sí? Su propio espacio, porque permiten que otras especies colonicen y a partir de ellas pues haya una diversidad, ¿sí? De poblaciones de vegetación. Para que existiese la vegetación significa que debe de haber otras especies, ¿no? Un tipo de árbol necesita de otras para poder subsistir. Entonces, dentro de la selva pluvial tropical existen comunidades, ¿no? Conjunto de poblaciones de vegetación eh, y animales y aves y insectos y microorganismos que ayudan a determinar cómo está convertido ese lugar en un lugar especializado para la supervivencia y sobrevivencia de la misma vegetación y de los animales que viven en ella. Y el ecosistema, pues es ese conjunto al que nosotros le diríamos selva pluvial tropical, ¿sí? Y el bioma sería el bioma tropical, ¿no? Entonces, miren que nosotros estamos haciendo esa parte.
A medida que nosotros descendemos de la zona de Piedemonte, podemos encontrar distintas poblaciones, ¿no? Entonces, en esa gráfica que nosotros teníamos anteriormente, aquí nosotros podemos distinguir lo que es las comunidades, ¿no? Comunidad y la población, ¿no? Entonces tenemos una población, una población, una población, una población, una población, como ejemplo, ¿no? Pero aquí dentro también podemos tener, en este sentido, población, ¿no? Esto, esto puede integrarme una comunidad. Entonces, esto puede integrarme otra comunidad, ¿no? Esta otra, y a esto es lo que nosotros le decimos ecosistema, ¿no? Ecosistema tropical, ¿no? Que sería un bioma. Entonces, miren lo que les estaba diciendo más adelante, ¿no? O sea, una población puede integrar varios elementos de una misma especie, ¿sí? Pero también puede integrar otras especies que forman comunidad. Entonces, esta puede ser de orden de dependencia, ¿sí? De mutualismo, o también puede ser que esto cambie, ¿no? De depredación, por ejemplo, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, el monito puede ser comido por un ave o por un animal vertebrado, pero esto ya saben que se deriva del control que la misma selva o los mismos elementos le dan al ecosistema, ¿no? Porque ustedes saben que también debe de haber un control biológico. ¿Para qué? Para que pueda haber una estabilidad dentro de las comunidades, por ende, un ecosistema sostenido. ¿Entendido hasta ahí? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces vámonos más adelante. Ujú. Bueno, niveles de organización, entonces. Tenemos a la biota, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta que dentro de la selva pluvial tropical vamos a encontrar lo que denominamos comunidad biótica, ¿sí? Es agrupamiento de plantas y animales y microbios que observamos al estudiar bosques, pastizales, charcas, arrecifes y áreas inexploradas, ¿no? O sea, biótico, vida. Todo lo que, pues de alguna manera, eh, genera una interacción y se encuentra de en medio, pues, de un ecosistema, ¿no? Factores ambióticos, pues serían los elementos físicos, químicos, clima, suelo, eh, la temperatura, ese brillo solar, la luz, ¿no? El agua, bueno, que son los que interactúan con esa parte de la biota, ¿no? El ecosistema, entonces, eco, pues nosotros podemos mirar que sistema es interacción. O sea, ahí nuevamente, pues les diría que ustedes miren a von Bertalanffy cuando habla de sistémico, ¿no? Sistémico, entonces sería el organismo, esos organismos que funcionan y que cumplen un ciclo para poder sobrevivir dentro de este lugar, ¿no? Entonces, el ecosistema, pues, eh, es un sistema funcional formado por comunidades eh, que pues aparecen dentro del medio, ¿no? La comunidad biótica y las condiciones abióticas en la que viven sus elementos, o sea, ahí es donde se integra como parte funcional lo físico, ¿sí? Pero también lo biológico, ¿no? Porque lo biológico pues no podría existir, no es afísico, ¿no? Tiene que existir en presencia de esos elementos, esos factores que inducen, ¿no? Esos procesos dentro de los ecosistemas. Lo físico, pues, nos ayuda a entender
que habrá disponibilidad de ciertos elementos para que se presenten ciclos biológicos, intercambios, interacciones e interrelaciones. Entonces, el bioma es el agrupamiento de todos estos ecosistemas de la misma clase, ¿no? El bioma subtropical, pues, o tropical, que incluye, pues, lo que es la selva pluvial, eh, los pues, la vegetación, la presencia faunística de elementos que constituyen áreas cercanas a las costas, ¿no? Llámense las palmas, el naidí, el guandal y el manglar. La biosfera, pues ya saben que es el conjunto de ecosistemas naturales desarrollados en el seno de los mares, de las superficies continentales. Estaríamos hablando de la Tierra, ¿no? El bioma, entonces ahí ya ustedes miran que se distingue. Antes, me decía, bioma de selva pluvial tropical. No, el bioma es tropical, pero lo que existe en la zona ecuatorial y subtropical es selva pluvial tropical. Y en ella existen ecosistemas donde tenemos comunidades y poblaciones. Ahora sí ya distinguimos, ¿no es cierto? Muchachos, señoritos, señoritas. Sí queda claro esto, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, entonces, aquí hay algo importante a rescatar dentro de este gráfico, el ecosistema y el ecotono, ¿no? Los ecosistemas, pues, recordemos, siempre va a haber una variación de la zona costera hacia la zona continental, ¿no? Nosotros podemos tener en cuenta varios ecosistemas, ¿no? El ecosistema terrestre y el ecosistema acuático. Lo que estamos estudiando es el ecosistema terrestre. Por lo tanto, en esa variación, nosotros lo que encontramos es una transición. Cuando pasamos de la zona continental a la zona mareal, pues encontramos lo que se denomina ecotono, ¿sí? El ecotono es esa posibilidad adaptativa que han tenido ciertas especies vegetales para poder sobrevivir en dos medios, en un medio terrestre y en un medio acuático, ¿sí? Entonces, ¿esto qué hace? Pues ¿qué le permite? ¿Y por qué hago esta diferenciación para que ustedes tengan en cuenta? Una cosa es hablar de los manglares, ¿sí? Y otra cosa es hablar de la selva pluvial. Los manglares se encuentran en un área la cual involucra, ¿sí? La parte terrestre y la parte acuática. Pero la parte acuática además se divide en dos partes, la parte acuática dulce y la parte acuática salada, ¿sí? Entonces, en esa proporción, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer esa diferenciación. Nosotros, y a partir de ello, entonces encontramos el ecosistema marino, que ya serían las especies de plantas, algas, ¿sí? Y peces, pues que viven en el océano. Entonces, sí hay una diferenciación de los tres. El ecosistema terrestre, donde está la selva pluvial, y la transición desde la zona de Naidí, del Tepalmas, pasando por los cuangariales y llegando a los manglares. O sea, hay una zona de transición bastante enorme, ¿no? La selva pluvial tropical que nos ayuda a entender como esos sectores. Bueno, entonces, el funcionamiento de los ecosistemas dentro de la selva pluvial tropical. Hay dos aspectos que son fundamentales tenerlos en cuenta cuando nosotros hablamos de los ecosistemas, la estructura biótica y la estructura abiótica. Entonces, primero hay que tener en cuenta que todo esto se basa en la transformación y el consumo de alimentos. Tres categorías de organismos tenemos en la selva pluvial tropical, ¿sí? Productores, consumidores y saprofitos y descomponedores. Los productores, pues son los productores de primer orden, la vegetación, ¿no? Producen su alimento propio, no necesitan de otros, necesitan de ellos mismos para poder sobrevivir dentro de un ambiente, ¿no? Son los que transforman su alimento, pero no necesitan de otro para poderlo transformar. Eh, a nosotros sí nos toca transformar nuestro alimento. Nosotros no podemos comer tierra, por ejemplo. Si comemos tierra podemos envenenarnos o morir por una infección. Bueno, comemos tierra en pocas cantidades, pero de pronto cuando somos niños, ¿no? Pero también nos lleva a unos
dolores de estómago y a una amibiasis ni la berraca, pues. Pero, en cambio, la vegetación de primer orden, los productores, pues sí pueden transformar y producir, ¿no? Eh, y necesitan de elementos, pues, que están dentro de la biosfera, ¿sí? Principio básico, pues, la luz y la temperatura, para que ellos puedan transformar lo que sería esos nutrientes en alimento, lo que se denomina SAD. Consumidores, ¿no? Se alimentan de los productores o de otros consumidores. Entonces, los consumidores son los que necesitan de los productores para poder sobrevivir. Entonces, necesitan de las hojas, necesitan de los tallos, necesitan de los frutos y demás para poder sobrevivir, ¿no? Y estos consumidores, pues, pueden convertirse eh, en detritívoros, o sea, que destruyen la parte de la vegetación para convertirla en alimento, ¿sí? O los carnívoros, ¿no? Que, eh, pues, de alguna manera son los que consumen a los consumidores de primer orden en ese proceso, ¿no? O sea, los herbívoros. Bueno, y los aprofitos y descomponedores se alimentan de materia orgánica muerta, ¿no? Ya sea vegetal o animal. Entonces, estructura de la biota, ¿sí? Para poder establecerse dentro del ecosistema eh, bajo las condiciones ambientales. Entonces, eh, agentes físicos y químicos, ¿no? Régimen de lluvias, temperatura, luz, viento, nutrientes químicos, pH, salinidad e incendios. Bueno, y aquí coloco los incendios, ¿no? Las selvas pluviales tropicales, casi la mayor parte de selvas, necesitan desdoblar los nutrientes. Una forma de desdoblar los nutrientes es quemarlos, ¿sí? Por lo general, cada vez en cierto tiempo, y eso sucede dentro de los ecosistemas, ¿no? Ya sean tropicales o por fuera de la zona de los trópicos, eh, eh, se producen incendios, ¿no? Y la capacidad de la vegetación es que se ha adaptado a ello. Primero que todo, para renovar la biodiversidad que existe en el lugar, y segundo, para preparar el suelo para los nuevos individuos, ¿no? Así como también en algunas partes para poder eh, eh, aflojar, digamos, ¿no? La coraza de los frutos, de las semillas de los frutos, y que puedan germinar. Entonces, para eso se utilizan los incendios, ¿no? Bueno, ya saben que el régimen de lluvias es importante, la temperatura, la luz, el viento y los nutrientes químicos que los productores lo necesitan para poder generar su alimento y generar sus frutos. Y asimismo, los consumidores, ¿no? Los consumidores necesitan también agua, pero a veces esa agua está dispuesta en lo que los productores producen, valga la redundancia. Bueno, y aquí, pues productores, consumidores, saprofitos y descomponedores, pues esta sería como el ciclo, ¿no? El ciclo en la selva pluvial tropical. Y eso hay que tener en cuenta que es violento. O sea, a diferencia de los otros ecosistemas en zonas andinas o en zonas frías, pues en la selva pluvial tropical esto hace que el movimiento de producción, consumo y descomposición sea de manera eficiente y en el menor tiempo posible, ¿no? Eh, las plantas, pues como productores, ellos aprovechan al máximo la mayor cantidad de los nutrientes producidos y los cuales pues están asociados a lo que se encuentran disponibles en el suelo, a los que producen ellos o producen otras poblaciones dentro del lugar, ¿no? Los consumidores pues primarios, ya sean herbívoros o omnívoros, secundarios, los que se alimentan de los primarios, orden superior se alimentan de otros carnívoros, y parásitos, ¿no? Toman como huésped a otra planta o animal. Dentro de la vegetación también, ¿no? Tenemos estos parásitos que pues dependen de lo que consume la planta. Los aprofitos y descomponedores pues se alimentan de la materia orgánica vegetal muerta o la materia orgánica muerta, ¿no? O sea,
entonces lo que hacen es consumir, ¿sí? Y disponer nuevamente de esos nutrientes porque los llevan nuevamente al suelo. Hay unas bacterias que únicamente aparecen cuando está la materia pútrida, ¿no? Después de eso llega y fenece y se convierte otra vez en suelo. O aparece únicamente cuando aparece el cadáver, ¿no? O la parte de descomposición de la misma necromasa. El principio fundamental de eso, pues dentro de la selva pluvial, es que va a permitir un reciclaje de alimentos, de alimento, ¿no? Un reciclaje. O sea, ¿qué quiere decir eso? Pues que los principios básicos de sostenibilidad y del ecosistema están en la selva pluvial, porque ellos no desaprovechan ningún elemento que esté por fuera de ese ciclo, ¿no? Aprovechan todos esos elementos, ¿no? Entonces nunca va a haber algo que sobra, siempre se va a reincorporar a la cadena, ¿no? Si nosotros pues somos parte de la cadena, pues nosotros nos reincorporamos y lo que hace la vegetación es reutilizar nuestros nutrientes, ¿no? Y los incorpora nuevamente a ese ambiente. Entonces, por eso se llama un ecosistema de clímax, ¿no? Porque todo lo aprovecha y si no existiese, ella misma lo produce. Entonces se vuelve como en esa parte exuberante, ¿no? Recicla los nutrientes, aprovecha la luz solar, controla la población, O sea, una forma de control de la población, de la población de vegetación, es tener un individuo distanciado cada tantos metros del mismo género. ¿Ah? Entonces, ese es un principio de supervivencia y restricción, ¿no? O sea, para que funcione el ecosistema de la mejor manera, ¿no? Lo que han llegado a establecer las comunidades indígenas, miren que eso, para llegar a entender los ecosistemas, se necesita tiempo. Y las comunidades indígenas, al pasar del tiempo y ese saber ancestral, han sabido entender cómo funciona el ecosistema. Por ende, ellos, por ejemplo, cuando siembran, no botan los árboles de mayor altura, sino que botan los árboles viejos y abren un área corta dentro del sotobosque. ¿Esto qué hace? Y miren que no cortan los de mediana ni la mayor altura, sino que siembran en medio de esa vegetación. ¿Ah? Por ende, ellos siempre van a tener disponibilidad de alimento todo el año, ¿no? ¿Por qué? Porque no siembran en un solo lugar, hacen rotación de cultivos. Y han aprendido que la vegetación funciona de esa manera. Quien produce nutrientes es la de vegetación de mayor altura y quien les permite que esa vegetación de suelo pues pueda germinar, ¿no? Entonces, eso ha hecho que se mantenga la selva pluvial tropical. Ustedes imaginen que si las comunidades indígenas desde hace centurias pues hayan comenzado a botar, ¿no? Los árboles, ¿no? Miren que no lo han hecho, ¿no? Ellos han aprovechado lo que se produce dentro de los árboles, además que ustedes saben que eso sirve de centro de nidación y también como de transporte, ¿no? De las mismas especies, ¿no? Como casas, las cuales pues se convierten en centros de caza, de tener su alimento a disposición, sin llegar a generar el exterminio de la misma. Entonces, es como un principio básico de sostenibilidad ambiental, ¿no? Llegar a determinar que la vegetación es fundamental dentro de la misma selva pluvial tropical. Bueno, ¿por qué en regiones diferentes se presentan ecosistemas distintos? Bueno, ya ustedes pueden, con lo que hemos dicho, pues pueden mirar que hay unas características esenciales como son las climatológicas, ¿sí? Y que de alguna manera le dan como esa especialidad, ¿no? Otro, pues la capacidad adaptativa y de aprovechamiento de nutrientes que han tenido las mismas especies vegetales y por ende la aparición de otras especies y comunidades, ¿no? Las plantas y animales, entonces, han tenido esa posibilidad de adaptarse a estos lugares porque encuentran unas condiciones óptimas que les permiten
reproducirse y mantenerse controladas, ¿sí? Durante todo el tiempo, lo que el hombre no ha cumplido, ¿no? Somos una especie invasora que a veces genera un peligro de extinción de otras especies, ¿no? Eso es lo que nos ha llevado a determinar.